Vamos a hablar de otro tema hoy. Es el Día Mundial de la Alimentación y este punto es sumamente importante en nuestro país porque tenemos índices bastante altos de desnutrición, de anemia. Vamos a entrevistar a Henry Torres Fuentes, que se encuentra en nuestro estudio. Él trabaja en Acción contra el Hambre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Por qué tenemos estos índices de hambre en nuestro país? Tenemos, según la FAO, 2,5 millones de personas que sufren de hambre en nuestro país. Sí. Parece una cifra demasiado alta. Sí, y es una cifra que va en ascenso. El reporte anterior mencionaba 100.000 personas menos. Es una situación crítica, pero creemos que hay soluciones. Creemos que hay soluciones y hay formas de enfrentarla que ya lo que podemos hacer es empezar a dinamizarlas. ¿Y a qué se debe la escasez de alimentos? ¿Se debe a que están muy caros, a que fenómenos como el niño costero afectan la disponibilidad y generan esos aumentos estacionales de precios? ¿A qué se debe? Sí, manejar cifras en anemia como un 43.5% es preocupante, ¿no? Casi uno de cada 2 niños menores de 3 años sufre de anemia. Y eso mucho se debe a que las condiciones para cómo las familias se proveen de alimentos está afectado por lo que es cambios climáticos, que malogra un poco los periodos de lluvia o sequías más prolongadas también, y hace que la producción agropecuaria se limite. Y de ahí muchas veces salen los alimentos para zonas altoandinas. Pero también tiene que ver con un tema de conocimiento, ¿no? De cómo, si yo tengo capacidades de acceder a alimentos, cómo puedo hacer una variedad de alimentos que me den lo suficiente cantidad de hierro, que la deficiencia de hierro es una de las principales causas de la anemia que actualmente venimos viviendo. Eso es un tema conjugado, creo. Sin embargo, en la anemia se han hecho más avances que en los otros dos, que es esta escasez de alimentos y la desnutrición, que no es lo mismo. Exacto. Tal vez nos podría ayudar a explicar cuál es la diferencia entre estos tres conceptos, porque para muchos pueden parecer sinónimos, pero en verdad no lo son. Sí, bueno, cuando se habla de hambre estamos hablando de que las personas no cubren un valor energético en su alimentación, ¿no? Hay un tope y no pasan de ese tope. Cuando hablamos de anemia estamos hablando de que las personas tienen menor cantidad de hemoglobina en sangre que lo que normalmente deben tener según el parámetro de edad que pueden tener. Y cuando estamos hablando de desnutrición crónica, estamos hablando de niños, sobre todo menores de 5 años, con especial énfasis en menores de 3, que tienen una talla que no le corresponde a la edad que tienen los niños. Entonces, y en ese caso las estadísticas son mucho más difíciles. En Puno incluso creo que 7 de cada 10 niños entre 6 y 8 años. Entre 7 y 8 niños casi de menores de 3 años son los que tienen anemia, ¿no? Puno es el que resalta más por el alto índice, 75.8 si no me equivoco, pero si damos una mirada a toda la estadística que comparte el Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de su encuesta ENDES, vemos que todas las regiones, incluida Lima Metropolitana, tiene por encima del 30%. Y eso es agravante, es increíble. Primero que se produce la mayor cantidad de comida en la costa y toda llega a Lima. Sí, inclusive hay un reporte del Instituto Nacional de Salud del 100, que nos dice que, por ejemplo, el distrito de Miraflores tiene casi, 39.5, casi 40% de anemia en niños menores de 3 años. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? ¿O es solo cultural? ¿Comemos mal, tal vez? ¿Es eso? Hay de las dos. Yo lo podría colocar en 2 clasificaciones. Uno, cuando no tienes la cantidad de alimentos para poder llegar a una dieta balanceada. Y hay otra causa que es cuando tienes la capacidad, pero no conoces bien cómo alimentarte y cómo llegar a esa alimentación variada. ¿Y en adultos cómo son esas cifras? Porque siempre nos enfocamos en los niños, pero los niños no deciden qué comer. Son los adultos quienes deciden por ellos. Sí, nos enfocamos en los niños porque el tema anemia es siempre a veces abstracto, ¿no? Podemos tener anemia y eso no te dice más que el niño o la persona tiene anemia, pero cuando vemos las consecuencias de la anemia y vemos que la anemia te limita el desarrollo y el aprendizaje de esos niños cuando sean población adulta, cuando ya entran en la etapa escolar, es ahí donde se marca el especial énfasis de atención. Pero se han hecho estudios, más allá del diagnóstico, que sin duda es sumamente importante, quién sufre de anemia, en dónde, ¿no? Las políticas de Estado, eso es importante. Pero se ha hecho algún diagnóstico más profundo hacia el comportamiento. ¿Por qué? Sí, nuestra organización, en Acción contra el Hambre, hemos ejecutado un proyecto en anemia específico entre el 2011 y el 2015. Entonces la mirada era un poco ver las potencialidades que tenía la zona para enfrentar la anemia. Porque si bien es cierto, tienes un lado de niños que tiene anemia, tienes otro lado de niños que no tiene anemia. Entonces, en esas familias, ¿qué está ocurriendo? ¿Con qué se están alimentando? ¿Cómo se están alimentando? Si tienen los mismos recursos, tienen el mismo entorno. Es una
condición socioeconómica? ¿Se trata de eso o hay otros factores? No. O sea, por eso te decía que cuando hay una población que tiene capacidad de acceder a alimentos y no está accediendo correctamente, también llegas a esas cifras tan altas, ¿no? Como Lima Metropolitana, el caso Miraflores, cosas de ese tipo se van presentando a lo largo, ¿no? En la encuesta... ¿Qué encontraron ustedes en su estudio? Claro, en Huanta lo que encontramos es, uno, cómo las familias podían hacer menos perecible alimentos ricos en hierro. Cuando estamos hablando de alimentos ricos en hierro, básicamente hablamos de carnes rojas, pescado, vísceras y sangre. Son alimentos altamente perecibles. ¿Cómo esos alimentos que tienes el acceso hoy día lo puedas tener acceso en los días siguientes con el deshidratado, lo que conocemos, el charqui de carne? Claro. Como también reencontramos, y algunos ya lo conocíamos, el charqui de vísceras y el charqui de sangre. Ahora, somos un país que toma demasiadas sopas porque son muy ricas, me encantan, las adoro, pero tienen muy pocos nutrientes. Eso es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en la sierra, en la época de frío, que se prefiere hacer una sopa porque es caliente, porque mantiene la temperatura corporal, pero se pierden muchos nutrientes cuando uno cocina la comida de esta forma. Sí, porque a veces porque también estamos pensando en estas sopas clásicas que es más cantidad de agua, y eso es cierto, cuando hay un consumo de ese tipo en el niño no se está nutriendo bien. Pero ancestralmente las sopas en la cultura andina era un alimento muy consistente, era más espeso, no era tan líquido. Entonces, ¿cómo también revaloramos esos aprendizajes culturales? Lo que te mencionaba, el tema de la sangrecita, el tema del deshidratado, son cuestiones ancestrales que las familias reconocen para poder enfrentar una situación. ¿Y a nivel Estado se está haciendo suficiente? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, he visto campañas sobre la sangrecita, pero se podría hacer cosas como esa campaña que hizo una empresa privada para promover el consumo de pavita, ¿no? Los jueves de pavita, se podría hacer, no sé, los viernes de sangrecita, se me ocurre. Sí, lo que ponemos a escena como Acción contra el Hambre es que no hay una receta, digamos, nacional, ¿no? Lo que buscamos es complementar lo que actualmente viene ejecutando el Estado, que es la suplementación con multimicronutrientes, pero que en cifras se ve que todavía... Las chispitas, las famosas chispitas que supuestamente eran la solución mágica, pero digamos que el efecto no ha sido tan grande. Necesita ser complementado con otras acciones de este tipo, ¿no? Acciones que revaloren los temas culturales o también las formas de organización de las familias. Es decir, cómo asociamos ese grupo de madres que sus niños no tienen anemia y comparten sus aprendizajes con las madres de niños o de familias que sí tienen anemia. Entonces, son temas y que en el juego de compartir aprendizajes se genera mucho. Y otra situación muy puntual para enfrentar el tema de anemia es hablar de las consecuencias. Este tema de los aprendizajes y el desarrollo cognitivo. Yo lo que se quejaban los profesores cuando marchaban, que bueno, si bien su protesta tuvo otros temas, pero uno de ellos era cómo hacemos con niños que vienen y se duermen en clase, ¿no? Que no pueden prestar atención, les dan un almuerzo que es una galleta, un pan con jamonada, eso no lo va a nutrir. Sí, y esa misma posición tiene que ser enlazada a un trabajo articulado, ¿no? En donde el sector de educación también se involucre, el tema de agricultura también para dar una provisión más sostenible de alimentos en poblaciones altoandinas, el sector salud, el sector Ministerio de Inclusión y también con la mirada siempre a los niveles de gobierno, ¿no? Los gobiernos regionales, nacionales. Ahora, pero sí se gasta mucho del presupuesto en ese tipo de políticas. Ahora que está el Ministerio de Inclusión Social, hay políticas en casi todos los ministerios, salud, estamos hablando de inclusión social, poblaciones vulnerables e incluso el Ministerio de Educación. Digamos que hay una política transversal, sin embargo no se está llegando al fondo. Sí, pasa un poco también porque hace poco han anunciado el incremento del presupuesto en salud. También se pasa cómo ejecuto ese gasto, ¿no? Y qué sector, qué parte está más comprometida con este porcentaje de anemia. Y ahí es básico, el trabajo fuerte en atención primaria de la salud. Cómo trabajo en los miles de centros de salud, en las postas, en donde el personal de salud tiene que impartir estos conocimientos. Porque, y tiene que revertir ciertos mitos también alrededor de la anemia, ¿no? Pero ese es otro trabajo que también es bastante difícil, ¿no? Porque yo pasaría tal vez por hacer un diagnóstico a los padres, ¿no? Porque definitivamente si los padres tienen anemia, los niños también o tienen algún tipo de desnutrición o alguna carencia en su alimentación, definitivamente no van a dar
los nutrientes necesarios a sus hijos. Algo que nos dio en los estudios y trabajos que teníamos a nivel rural, en esta zona de Ayacucho de Huanta que te mencionaba, era cómo las familias se enfrentaban de distintas maneras la anemia. Es decir, al inicio de la intervención la enfrentaban porque sonaba de repente medio malo que el niño tenga anemia, pero cuando nuevamente las familias reconocían que un problema de anemia en un niño significaba comprometer su futuro en el desarrollo de aprendizaje y productivo en su etapa adulta, le prestaba mucho más atención, por el cariño innato que tienen los padres hacia sus hijos, ¿no? Ellos son, siempre queremos lo mejor. Entonces, ahora, y estamos en una dualidad, porque vemos que aumentan los índices de sobrepeso en los niños y al mismo tiempo tienen desnutrición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que un chico que tenga sobrepeso puede estar desnutrido? Sí, se dan esos casos. La idea es siempre llegar a la alimentación balanceada, aquella que te pueda proveer de nutrientes necesarios, no más de lo que necesites, porque si no vas a generar el otro proceso que es obesidad, y dentro de esa variedad puedas tener una dieta rica en fibra, pero sobre todo para enfrentar la anemia una dieta rica en hierro, ¿no? Y ahí el tema de mitos, ¿no? A veces siempre hemos creído que los alimentos, estos como tomate, beterraga, alimentos rojos son los que te van a dar el hierro para enfrentar la anemia, y a veces no, eso no se da. Los alimentos ricos en hierros están del otro lado, de origen vegetal. Claro, estamos hablando de huevo, leche. Más que todo carnes rojas, pescados, vísceras y sangre. Y cómo, más allá del alimento, pero eso al se final, vuelve... En verdad, en la variedad está el gusto, ¿no? Yo creo que bueno, desde mi percepción, porque lo veo cuando voy a la calle a comer un menú, ¿no? La dieta es bastante similar y se repite, ¿no? No hay mucha variedad en nuestra alimentación, siempre comemos las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, comemos mucho pollo, pero no variamos con otras carnes, mucho arroz, pero no mezclamos con otros tubérculos, que también son carbohidratos, pero que nos podrían dar otros nutrientes. Entonces, también, digamos, salir de la zona de confort, ¿no? Sí. Sí, y cómo también se promueven este tipo de mensajes, ¿no? Porque todas las familias tienen que conocer cómo se enfrentan de mejor manera, y por eso nuevamente te repito, un factor clave es la atención primaria de la salud. Entonces ahí también tiene que ir enfocado el fortalecimiento de estos sectores. Por supuesto, al final la tarea del Estado es educar y como sea, a través del colegio, a través de los sistemas de salud, y la atención primaria definitivamente es una prioridad. Gracias por habernos acompañado. Henry Torres es de Acción contra el Hambre y tratando de darle importancia a este tema. No podemos crecer o desarrollarnos como país si es que tenemos altos índices de anemia, y por supuesto eso es tarea de todos.